¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Noticiero, edición de sábado, como siempre, desde la ciudad de Río Grande, a través de la televisión pública fueguina. Una hora con todo lo que usted tiene que saber. Vamos a estar hablando, por supuesto, del ámbito provincial y también nacional. Muchísimas cosas pasaron en el día de hoy. Por supuesto, les vamos a estar mostrando lo que ocurría en la ciudad de Río Grande, en la multitudinaria caravana por las dos vidas que se realizó precisamente en nuestra ciudad. También del ámbito nacional vamos a estar hablando de esta reestructuración que se realizó en las Fuerzas Armadas. Mucha información para compartir junto a todos ustedes. Pero antes vamos a salir a través de nuestra cámara aérea a recorrer la ciudad de Río Grande a esta hora de la noche para ver cómo se ve precisamente la ciudad desde nuestra torre en este día sábado. Una temperatura actual de 2 grados, la humedad del 74%. El viento a 27 kilómetros en la hora. Una tarde realmente muy, pero muy fría en la ciudad de Río Grande. En Torvin, la temperatura actual de 1 grado, la humedad del 71%, el viento a 17 kilómetros por hora. Y por último, en la capital fueguina, la temperatura actual es de 2 grados bajo cero. Recordemos que estuvo nevando, continúa nevando en la capital fueguina, la humedad del 74% y el viento a 45 kilómetros en la hora. Un fin de semana realmente muy, pero muy frío en toda la provincia. Nosotros estamos en vivo desde Río Grande. Vamos a comenzar a desarrollar toda la información programada para esta edición del día sábado de Noticiero. Vamos a retomar este decreto que fue presentado, recordemos, el viernes pasado en el Boletín Oficial de Nación y que tiene que ver con la quita de subsidios, tiene que ver con la quita de asignaciones familiares y sobre todo a las provincias patagónicas. Recordemos que días atrás se presentó un proyecto que logró frenar este decreto por el tiempo de 30 días, pero Tierra del Fuego, por supuesto, busca la derogación definitiva, como decíamos, de este decreto. Así al menos lo mencionó la gobernadora Rosana Bertone. Bueno, nosotros en primera instancia llevamos adelante una acción judicial que obtuvimos un dictamen favorable del fiscal federal, el doctor Soria, con una trabajadora de UTGRA, una demanda, pensando en función de los reclamos que podían ser individuales o colectivos. Elegimos esta vía rápidamente para poder hacer una presentación. Hicimos una presentación con el senador Pichetto, el senador Ojeda y el senador Catalán Magni, donde pedíamos la derogación del decreto y luego se sumaron otros senadores y en la Cámara de Diputados lo mismo con el bloque del peronismo federal. En la Cámara de Diputados, más allá de que tengamos estos 30 días de impas, como usted lo denominó, esta semana se ha pedido una sesión especial que nosotros aspiramos a tener el número suficiente como para producir la primera acción legislativa que lleve a la derogación de la norma, porque no creemos que este impasse sea la solución del problema por 30 días, sino que queremos recuperar los derechos de muchos trabajadores de Tierra del Fuego que se veía afectada, era una de las provincias más afectadas, porque a nosotros se nos afectaba en unos 500 millones de pesos a los trabajadores y trabajadoras de Tierra del Fuego del sector privado. Eso es menos circulante en nuestra provincia, es menos dinero en el bolsillo de la gente y era alrededor el recorte que se producía en las asignaciones familiares de la provincia de Tierra del Fuego de un 75%. Y bueno, por eso actuamos rápidamente, llevamos adelante estas acciones que las vamos a continuar, vamos a seguir con las presentaciones en el Juzgado Federal y vamos a continuar impulsando a las cámaras. Tengo pendiente, he charlado en el día de hoy con algunos diputados y quiero seguir haciéndolo en el fin de semana, antes del día martes que está citada la sesión especial en la Cámara de Diputados para producir la derogación. Para mí no tiene la atribución el presidente de la Nación para dictar una derogación por decreto. Esta era una norma que regía hace 60 años con un objetivo específico que era defender nuestra soberanía, poblar la Patagonia. Hoy la región patagónica es una región muy importante para la República Argentina, es una proveedora de gas, de petróleo, de agua, tenemos recursos marinos, pesca, paisajes. No valorizar lo que significa tener una Patagonia poblada me parece que es un desconocimiento de la Argentina y es lo máximo del centralismo, ¿no? El centralismo que es la capital federal o la provincia de Buenos Aires, ese pensamiento centralista que desconoce la realidad de lo que todos los territorios le aportan a un conjunto de la nación.
Bien, ahí escuchábamos a la gobernadora Rosana Bertone haciendo referencia a este freno que se le pone al decreto presentado por Nación. Sobre este tema también estuvimos dialogando con el senador nacional José Nato Ojeda, que hace referencia a la importancia de estar en alerta en estos casos. Recordemos que fue el propio Ojeda junto a Pichetto y a Catalán Magni quienes presentaron este proyecto de Nación para derogar este decreto, al cual, recordemos, después se sumaron más senadores de las demás provincias patagónicas. Sobre este tema estuvimos hablando con el senador nacional José Nato Ojeda. Bueno, yo creo que por lo menos todos los que hicimos el esfuerzo de poner a la vista de todos la situación, poniéndonos en contra de esta medida, generando, como el caso mío, que presentamos una ley junto a Catalán Magni y a Miguel Pichetto para derogar este decreto que afecta el bolsillo de todos los patagónicos. Por supuesto a nosotros nos importan los fueguinos, y en defensa del poder adquisitivo de los fueguinos, nosotros creemos que esta medida es totalmente desacertada, y creo que de alguna manera esto lo tomó el gobierno, porque de hecho por lo menos han suspendido la aplicación por 30 días. Nosotros participamos de distintas reuniones convocadas por distintos sectores de Buenos Aires, tanto en diputados como en senadores, con presencia de gobernadores, intendentes, legisladores provinciales, intendentes concejales, donde todo el arco político, tanto de la oposición como también del oficialismo, todos hicieron eco de estas propuestas de reunión para discutir estos temas, y creo que se hizo prácticamente una voz unánime de toda la Patagonia en contra de estas medidas. Nosotros decimos que tenemos que estar alerta, que tenemos que seguir avanzando en contra de este decreto y también elaborando nuevas propuestas a fin de que no se toque el bolsillo de los patagónicos. Bien, vamos a continuar hablando ahora de estos decretos que fueron presentados días atrás, como lo mencionábamos en el Boletín Oficial de Nación, en este caso el que tiene que ver con las Fuerzas Armadas de nuestro país, decreto número 683 y también 703. Ahí lo vemos al presidente Mauricio Macri precisamente con autoridades de las Fuerzas Armadas. Y vamos a hablar de este decreto que da fin con la estricta separación que existía entre las esferas de seguridad interior y de la defensa establecida por el gobierno de Néstor Kirchner, recordemos, mediante el decreto 727/2006, que bueno, ahora fue modificado, ¿sí? La reforma puesta en marcha por el Poder Ejecutivo Nacional establece tres grandes cambios respecto del accionar de los militares, ¿sí? En primer lugar, actuar ante cualquier agresión que provenga desde el exterior. Recordemos que antes solo podían intervenir ante agresiones de Fuerzas Armadas pertenecientes a otros estados. Ahora pueden intervenir en cualquier caso de agresión que provenga desde el exterior. En segundo lugar, van a intervenir en lo que es la planificación sobre operaciones de seguridad interior, aunque solo como modo de apoyo logístico de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Por último, van a custodiar en forma compartida junto a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval las fronteras, ríos y estos denominados objetivos estratégicos, que por supuesto serán definidos en conjunto por los Ministerios de Seguridad y de Defensa de la Nación. Vamos a hablar de Samantha Kusrov, que es presidenta de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, la RESDAL. Señaló que esta ampliación del campo de acción de las Fuerzas Armadas no es el primer indicio de un accionar en esta materia, al menos en Argentina. Por eso hacemos un poquito de historia. En 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner, existió el operativo Fortín 1 para luchar contra el narcotráfico y el contrabando de armas y tener el control de las fronteras en la zona norte del país, ¿sí? Después se sumó ya el operativo Fortín 2, recordemos, hasta diciembre de 2015. Después, en 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se puso en marcha el operativo Escudo Norte, que luego se denominó Fronteras, y todos fueron autorizados por el decreto presidencial, que hasta ahora era limitado únicamente al norte del país y solamente en el marco de apoyo logístico también que le dan esta potestad a las Fuerzas Armadas. Por último, en 2016, ya durante el gobierno de Macri, se incorporó la autorización de derribo de aeronaves. Esto lo comentamos un poquito porque es un tema que está dando vuelta. Recordemos que ante una serie de medidas que se tomaron a nivel nacional, muchas personas comenzaron a pensar, claro, se puede desencadenar cualquier conflicto social para lo cual Nación va a estar necesitando
un apoyo por parte de las Fuerzas Armadas. Y esto es importante saber. De acuerdo, hay que decir también que, de acuerdo con el informe de la RESDAL, desde 2004 las Fuerzas Armadas de la región se han visto redefinidas sus misiones para incluir acciones de apoyo a la seguridad pública, y no es en el único país, sino también se suman Perú, Brasil, Ecuador y México. El único que queda excluido en este caso como país cercano es el caso de Chile, en el cual no intervienen las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en la mayoría, como decíamos, no existen fuerzas militarizadas para poder dar apoyo a la seguridad interna. Y ahí está la gran diferencia que hay con nuestro país, que nosotros en este caso sí tenemos a Gendarmería y a Prefectura Naval, ¿sí? Hay que mencionar también que el gobierno argentino no brindó detalles específicos sobre los alcances de lo que va a ser la reestructuración anunciada y estos objetivos prioritarios, como lo habíamos mencionado, que van a permitir determinar a qué modelo se van a asemejar de lo que es Fuerzas Armadas respecto al resto del país. Pero bueno, queríamos hacer un repaso, esto que habíamos hablado el otro día con respecto a lo que es la reestructuración de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Vamos ahora a cambiar de tema, vamos a volver a la ciudad de Río Grande, al barrio Chacra 4, lo que ocurría en el día de hoy en el Club Garibaldi, una jornada solidaria de Zumba. Recordemos que ahí tienen un comedor al cual asisten muchos chicos y entre otras cosas se le da la copa de leche. Bueno, mucha gente estuvo participando en este zumbatón solidario. Bueno, la verdad que muy buena la convocatoria, la verdad que la pasamos bien, la gente se divirtió, hubo mucho para el comedor, así que nada, queremos agradecerles ya que están, agradecerle a Roque Córdoba, al Club Garibaldi, que siempre nos están apoyando con todo, y obviamente a toda la gente de Tu Momento, que es la organización que estaba respaldando igual. Bueno, una gran ayuda para el comedor, ya que se ha juntado mucha leche, ¿no? Sí, muchísimo. La verdad que inclusive la entrada eran 2 litros y hay gente que trajo hasta 3, 4, algunos trajeron otras cosas igual, así que bien, gracias. ¿A qué se debe la gran convocatoria? Y la verdad que a nosotros nos gusta ayudar, siempre estamos ayudando. Y repito, gracias a Roque Córdoba, que nos está apoyando con todo esto. Lo hicimos a beneficio del comedor, cada tanto hacemos beneficencia por todos lados. Y bueno, surgió. Martes y jueves tenemos clases acá en el Club Garibaldi, así que los que se quieran acercar, son bien bienvenidos, todos. Bien, si vos querés formar parte entonces de este grupo de Zumba, te tenés que acercar entonces al Club Garibaldi, ahí en el barrio Chacra 4. Con esto nosotros tenemos que hacer la primera pausa noticiero. Al regreso, más información. Ya venimos.